a este significativo evento. En un esfuerzo conjunto entre el Poder Judicial del Estado de Oaxaca, a través de su Dirección de Derechos Humanos y el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, Asociación Civil, CEPIADET, les dan la más cordial bienvenida a la jornada hacia la construcción de una agenda antirracista, eliminando el racismo en los sistemas de justicia en México. Esta actividad tiene por objetivo proporcionar un marco referencial de la relación entre la desigualdad social y el racismo judicial, como factores que afectan la justiciabilidad de los derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas de México en el sistema de justicia estatal e involucrar en la discusión y búsqueda de acciones y mecanismos antirracistas a poderes judiciales, fiscalías, Oaxaca y Yucatán. En ese contexto, CEPIADET ha desarrollado iniciativas que buscan nombrar las condiciones estructurales que generan los principales obstáculos para garantizar los derechos de la población indígena en el acceso a la justicia. Entre ellas, en los últimos 2 años, desarrolló la iniciativa hacia una agenda antirracista para mejorar el acceso a la justicia de personas, comunidades y pueblos indígenas, mismas que tuvo por objetivo contribuir en la disminución y combate de los efectos del racismo, así como su intersección con otras opresiones en los procesos de acceso a la justicia de la población indígena. En ese tenor, me permitiré presentar a las personas que nos acompañan en la mesa del presidio. Le damos la más cordial bienvenida al maestro Alonso Lara Bravo, subdirector general jurídico de la Dirección General de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bienvenido. También nos acompaña el magistrado Manuel de Jesús López López, presidente de la Sala de Justicia Indígena y la Quinta Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Bienvenido. Le damos la bienvenida a la magistrada Patricia del Socorro Gamboa Won del Poder Judicial del Estado de Yucatán. Bienvenida. También le damos la más cordial bienvenida al maestro Tomás López Arabia, presidente del Consejo Directivo del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción AC. Bienvenido. Así también le damos la más cordial bienvenida a la maestra Virginia Leticia Lizama Centurión, magistrada presidenta y consejera del Poder Judicial del Estado de Campeche. Bienvenida. También queremos darle la más cordial bienvenida a la maestra Elizabeth Bautista Velasco, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, que el día de hoy nos acompaña. Bienvenida, magistrada. También queremos hacer mención y darle la bienvenida al maestro Marlon Andrés Pizarro Mayoral, encargado de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en representación del rector. Bienvenido, maestro. Y también queremos dar la bienvenida a las instituciones que nos acompañan de los estados de Campeche y Yucatán y las organizaciones de la sociedad civil que también nos acompañan el día de hoy. Sean bienvenidas y bienvenidos. Enseguida me voy a permitir ceder el uso de la voz al maestro Tomás López Arabia, presidente del Consejo Directivo del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, AC. Toni takarang nana tata te suchi nya suchi inya ya nuño no vaya. La tata nana ne hiran no ya genera tiño
Ñenecuachi. Buen día a todas y todos, señoras, señores que nos acompañan en este espacio, en el estado de Oaxaca. Muchas gracias a las autoridades que nos acompañan también en la mesa del presidio. Al maestro Alonso Lara Bravo, subdirector general de la Dirección de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias por asistir a este evento. También al magistrado Manuel de Jesús López López, presidente de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal, en representación del magistrado Eduardo Pinacho Sánchez, a la magistrada Virginia Leticia Centurión, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, y a la magistrada Patricia del Socorro Gamboa Won, del Poder Judicial del Estado de Yucatán. Y bueno, pues no me queda más que darles la más cordial bienvenida a este espacio. Hace algunos meses coincidíamos con estas instituciones allá en la península y pues nos destacamos que estas tres entidades bajo las cuales CEPIADED ha estado generando distintos insumos sobre el acceso a la justicia para la población indígena, justamente son las entidades que guardan la mayor población indígena a nivel nacional. Oaxaca con el 69.8%, Yucatán con el 64.5% y Campeche con el 49.7% de población indígena. En ese sentido, quisiera retomar algunas palabras que el día 8 de noviembre del presente año, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, mencionaba y decía: México ha seguido viviendo, creciendo, desarrollándose con un racismo que pretende ser imperceptible, que trata de ser negado, pero cuya realidad es cada día más viva, potente, y que nos grita que voltemos a verla. Esto lo relaciono justo con una historia de Julia. Hace algunos días, en una visita, Julia es una persona beneficiada por la ley de amnistía, y hace unas personas en su visita a su casa, le preguntábamos el por qué había transportado marihuana. Y ella nos respondió: solo quería componer mi cocina, una habitación de carrizo de 4 por 4 metros en el que habitan 5 personas. Desafortunadamente, muchas de las personas presas en este país tienen estas condiciones de desigualdad histórica. En ese sentido, a más de 3 décadas del reconocimiento de derechos, en CEPIADED decimos: no bastan leyes para transformar realidades. Las normas jurídicas creadas para la protección de la diversidad por sí mismas no van a ser funcionales si no se remueven otro tipo de aptitudes, acciones y políticas diseñadas desde la construcción de un Estado monocultural que responde a esquemas de poder y privilegio que se han normalizado en la vida pública y privada de este país. El racismo es un mecanismo que perpetúa las desigualdades a nivel estructural y sistémico. El racismo opera cotidianamente, invisibiliza los derechos diferenciados de la población indígena, pero sobre todo se ha normalizado en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, las políticas públicas o acciones gubernamentales no cuentan con recursos suficientes para garantizar la contratación de defensores e intérpretes de acuerdo al artículo 2, apartado A, fracción 8 de nuestra Constitución Federal. El abordaje de los casos no consideran las condiciones de desigualdad estructural de imputados, víctimas y familiares. A las autoridades indígenas se les observa como auxiliares de las y los operadores del sistema de justicia estatal, más que como pares para establecer diálogos jurisprudenciales. La distribución y ubicación de los centros de justicia estatal en relación a los lugares de residencia de las y los usuarios son insuficientes y distantes. En este sentido, podemos decir que el sistema económico, político, jurídico de nuestro país no están diseñados para garantizar estas diferencias culturales, lo que genera una mayor desigualdad. Por ello, en el CEPIADED, desde hace más de 2 años, a través de esta iniciativa hacia la construcción de una agenda antirracista para mejorar el acceso a la justicia para personas, pueblos y comunidades indígenas en Oaxaca, Campeche y Yucatán,
Hemos construido diversos materiales que contribuyan a visibilizar y a plantear rutas que atiendan las problemáticas mencionadas. Contamos con un diagnóstico denominado Los efectos del racismo en el acceso a la justicia para la población indígena en estas tres entidades. Además, se cuenta con un documento con datos estadísticos sobre población indígena y acceso a la justicia. También se cuenta con dos plataformas, un mapa interactivo y una base de datos que se ponen a la mano de los operadores del sistema de justicia para acercarles mayor información. Finalmente, y justamente eso nos convoca el día de hoy, contamos con un plan de incidencia antirracista que busca establecer algunas líneas de trabajo para mejorar estas condiciones. Este último documento recupera la experiencia de trabajo del CEPIADET con instituciones gubernamentales como el Poder Judicial del Estado de Oaxaca a través de la institucionalización en el año 2015 en la Escuela Judicial del programa formativo sobre pluralismo jurídico y diversidad lingüística. También cuenta con experiencia con comunidades indígenas a través del mecanismo denominado Diálogos entre Justicias, el cual fue premiado en el año 2021 por el Premio Copilli. Además, el trabajo articulado con otras organizaciones no gubernamentales. En este sentido, planteamos algunas rutas a corto, mediano y largo plazo que hagan realidad estas aspiraciones normativas desde hace 3 décadas. Finalmente, México es un país que se reconoce pluricultural. Sin embargo, en nuestra vida cotidiana sigue concibiéndose de manera monocultural. Es necesario y urgente transitar a acciones y políticas que garanticen que en lo que los diversos tribunales han insistido, la continuidad histórica de las distintas formas de organización de las comunidades indígenas. Y reitero y resalto lo que la Comisión Interamericana manifestó en su informe del año 2021 en materia de autonomía y libre determinación. Y dice, no son los pueblos o comunidades los que deben ajustar su funcionamiento interno a la normatividad del resto de la sociedad nacional. Es esta última la que debe respetar el derecho de los pueblos a autoidentificarse como colectivo e identificar a sus miembros, es decir, reconocer la existencia y validez legal del sistema de derecho propio indígena. En este sentido, les damos la más cordial bienvenida a todas y todos a este espacio y que el día de hoy que estaremos trabajando en esta jornada sea justamente para plantear estas necesidades a corto, mediano y largo plazo de lo que reclaman las personas, pueblos y comunidades indígenas. Muchas gracias, maestro Tomás. A continuación, tenemos la proyección del mensaje del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea. México es un país profundamente racista, en el cual, curiosamente, se niega el fenómeno del racismo. La cultura racista es una de las más crueles que existen. Es una cultura que implica que ciertos grupos se sienten superiores y por tanto consideran inferiores a otras personas simplemente por su origen étnico, por el color de su piel, por su fenotipo, por su lenguaje, por sus costumbres, por sus orígenes. Esta cultura del racismo afecta directamente a la dignidad humana, merced a la cual todas las personas somos iguales, en derechos, en dignidad y en merecimientos para buscar nuestra felicidad. Celebro este congreso que va a permitir visibilizar el fenómeno del racismo.
lo primero que tenemos que hacer es visibilizar el fenómeno, es llamar la atención de la desigualdad, como lo hemos hecho en materia de igualdad de género. No se puede superar y mejorar aquello que no se ve. Una sociedad más racista como la nuestra, en la cual a cualquier persona que se le pregunte nos dirá que ella no es racista, aunque haya muchos mini racismos que se realizan todos los días. Y el racismo genera sufrimiento, desigualdad, discriminación y también violencia. Las y los jueces tenemos la obligación de juzgar con perspectiva de derechos. Tenemos la obligación de visibilizar en los juicios las conductas racistas y tenemos la obligación de poner la parte que nos corresponde para revertir con el tiempo una cultura racista que nos impide asumirnos como un pueblo pluricultural, que nos impide asumirnos como una nación en la cual superemos caricaturas de nosotros y nosotras mismas, en la cual superemos divisiones artificiales simplemente por nuestras diferencias culturales. Avancemos hacia una nación en la que todos los derechos de todas las personas se respeten hasta que la dignidad se vuelva costumbre. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, le pedimos a la magistrada presidenta y consejera del Poder Judicial del Estado de Campeche, la maestra Virginia Leticia Lizama Centurión, nos dirija su mensaje. Sí, adelante. Bueno, pues buenos días. Como suele suceder, hasta ayer en la noche me dijeron que me iban a dar el micrófono, pero yo nunca desperdicio la oportunidad de hacer uso del micrófono y de mi voz. Y vamos a empezar significando algo que creo que es bastante evidente y algunas cosas que tal vez no lo sean. Soy mujer, soy feminista, soy activista social, soy tallerista en temas de género y de derechos humanos. Soy juez en retiro por 33 años de servicio en el Poder Judicial. Jueza en el área familiar. Soy presidente del tribunal. Soy presidente del consejo. Imagínense ustedes, después de conocer esto, que no es presunción, nada más es parte de mi realidad, la emoción de estar en un espacio donde nosotros podamos impulsar políticas que no se queden en el papel, sino que se aterricen en las comunidades. Y en este tema indígena, cuando llegó Tomás a la presidencia del tribunal, me explicó el tema, pues inmediatamente pusimos manos a la obra y nos pusimos a trabajar, ¿verdad? Consecuentemente, por eso estamos acá. Otra cosa que quisiera yo señalar, que es muy claro, somos tan diferentes. El pueblo de Oaxaca, el pueblo de Campeche, sus diferencias en lo que tiene que ver con las poblaciones indígenas. Ahorita escuchaba yo, qué bueno que lo señaló en su intervención, Tomás, 60 y tantos % población indígena en Oaxaca, igual en Yucatán, en Campeche 40 y tantos. Pero en Campeche yo creo, sin ser especialista en ese tema, que los datos que yo tengo con relación a la población indígena dicen, la población indígena, yo creo, originaria, es algo así como un 13.2%. Entonces, el dato que da Tomás tal vez tenga que ver con que Campeche es un territorio muy amplio, pero con muy poca habitación, o sea, muy poca gente que la habite. ¿Sí? De tal suerte que hubo necesidad de que migraran personas de otros estados de la República, como Michoacán, como Durango, como San Luis Potosí, como Jalisco, hace muchos años, y se establecieran en la parte sur del estado. Estamos hablando de Escárcega, estamos hablando de Candelaria. Entonces tenemos población indígena, pero no originaria, ¿ok? Entonces, obviamente que las construcciones geográficas, sociales, las maneras en que se relacionan esta población es muy diferente
a la de Oaxaca. Y digo que es muy diferente con conocimiento de causa porque ayer se expresó en las mesas en las que tuve a bien estar participando. Me queda claro, yo comentaba en el desayuno, que tal vez con ese porcentaje de población indígena, pues ellos tendrían que estar dando la pauta de cómo se resolvieran los conflictos. ¿Estamos de acuerdo? 60 y tantos por ciento son mayoría. ¿Somos demócratas? Entonces, ya donde estamos paradas ahorita tratando de resolver horizontalmente que las poblaciones indígenas tengan voz, lo mismo que los poderes judiciales del estado de Oaxaca, el estado de Campeche y el estado de Yucatán. Bueno, con esa claridad con la que lo estoy señalando, obviamente las políticas que nosotros impulsamos son diferentes. Dentro de nuestras comunidades indígenas no existen autoridades que resuelvan conflictos de la naturaleza que las autoridades de Oaxaca. Entonces, la manera en que nosotros abordamos y llegamos a estas poblaciones es muy diferente. En el acto plenario que vamos a tener en la mañana, les vamos a presentar un pequeño video de parte de las actividades que realizamos en pro de los derechos de la población indígena. Y otro tema también muy importante, en las mesas de trabajo ayer había una relación de los problemas que se presentan de manera más cotidiana en las poblaciones indígenas de Oaxaca. Y me llamó mucho la atención. Quisiera yo pensar, me llamó la atención, pero tal vez era algo que esperaba. Porque los problemas de las mujeres indígenas están sumidos o están revestidos con títulos que no los hacen tan evidentes. Hablan de problemas de robo, de riñas, y hablan de problemas de controversias familiares. No son controversias familiares únicamente. Lo que hay dentro de esas controversias familiares, me atrevo a asegurarlo, es violencia contra las mujeres y contra las niñas. Pero no lo ponen, pero no lo escriben, pero no lo identifican. Y ahorita el ministro de la Corte acaba de decir algo, ups, lo que no se ve, no se puede resolver. Entonces, el punto por el que yo estoy acá, independientemente de todo lo que ya les platiqué, es que el tema es ese. Si vamos a atender los problemas más fuertes, si vamos a hablar de las víctimas, tenemos que voltear a ver a las mujeres y a las niñas. ¿Ok? Ese es el mensaje que yo traigo. Eso es con lo que yo me quiero sumar a esta actividad que están relacionada con poderes judiciales, con activistas sociales, que igualmente en el Poder Judicial de Campeche estamos trabajando en correspondencia, en unión, en convenios, como ustedes lo quieran, con la asociación, con las asociaciones civiles, con la academia, porque el problema es tan grande que ni yo en toda mi presidencia, si es que la termino, lo vamos a poder resolver. Pero estoy segura, y esa es otra cosa, otra reflexión que hacía yo hoy en el desayuno y que les quiero compartir. Yo tengo 61 años de existencia. Entonces pude ver cambios sustanciales en la guerra a favor de los derechos humanos y en la guerra a favor de la perspectiva de género. O sea, tengo esa experiencia, porque muchas personas muy jóvenes me ha tocado que dicen, es un problema tan grande, no va a cambiar, no va a pasar nada, ¿para qué se desgasta tanto? Ya regresa, está jubilada. Pero no es así. Hace 61 años, hace 40 años que yo estaba ya trabajando en el Poder Judicial, no estaban las cosas como ahorita. Entonces, bien vale la pena el esfuerzo y el trabajo, ¿verdad? No nos podemos echar para atrás. Tenemos que seguir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Virginia. A continuación, tenemos El Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, ACE, desde la iniciativa hacia la construcción de una agenda antirracista, diseñó 2 sitios interactivos con información estadística sobre población indígena y sitios de impartición de justicia en Campeche, Oaxaca y Yucatán. Se cuenta con un mapa interactivo que a través de 2 pestañas muestra información estadística reciente para cada uno de los municipios. En la pestaña Indicadores se incluye un buscador de localidades, así como indicadores estadísticos sobre población total, grado de marginación,
población afromexicana, afrodescendiente o negra, población que habla una lengua indígena, autoadscripción indígena y municipios indígenas. En la pestaña Distancia, permite calcular la distancia y el tiempo recorrido entre una localidad de interés y los sitios de impartición de justicia agrupados en centros penitenciarios, ministerios públicos estatales, ministerios públicos federales, tribunales y juzgados estatales y tribunales y juzgados federales. En relación al segundo sitio interactivo, BIPRES, es una herramienta para visualizar información estadística que incluye una base de datos con información sobre población indígena e impartición de justicia en los estados de Campeche, Oaxaca y Yucatán. Este sitio permite generar gráficas con las bases de datos existentes. De igual manera, incluye un buscador de gráficas que responden a preguntas de interés en las categorías población indígena y afrodescendiente, discriminación y racismo, sistema de justicia estatal, proceso judicial estatal, personas privadas de la libertad y sistemas normativos indígenas. Para conocer más de estos dos sitios, ingresa a www.cepiadet.org. Luego, desplázate al micrositio Indilla y posteriormente al mapa interactivo o a datos estadísticos. Si deseas acceder a la información estadística, escríbenos al correo justiciasinracismo@gmail.com para que te asignemos un usuario y contraseña. Te invitamos a explorar, conocer y utilizar nuestras herramientas. Muchas gracias. A continuación, le pedimos al maestro Manuel de Jesús López López, magistrado presidente de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, nos dirija su mensaje. Buenos días a todas y todos. Saludo muy afectuosamente y con agradecimiento al maestro Tomás. ¿Sí? El maestro Tomás, creo que ya sobra más presentaciones respecto al maestro Tomás. ¿Sí? También con mucho gusto vuelvo a saludar a la magistrada Virginia Lizama, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche y del Consejo de la Judicatura del mismo estado. ¿Sí? Saludo también a la magistrada Patricia del Socorro Gamboa, magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, ¿sí? Y con bienvenida a Oaxaca, magistrada. Con mucho gusto también vuelvo a saludar al maestro Alfonso Lara, su director general jurídico de la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que además les dará una importante ponencia sobre el tema, ¿sí? También saludo a la magistrada Elizabeth Bautista, presidente del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, a mis compañeros magistrados, al magistrado Cordero, al magistrado Alejandro Magno. Ayer no los saludé, ya me reclamaron, dice que no me van a firmar mis proyectos. También damos la bienvenida y saludo con mucho gusto a compañeros de la Fiscalía General de Justicia del Estado, al maestro David de la Benemérita Universidad de Oaxaca, a la maestra Adam, al maestro Magdiel, al maestro Juan y a muchos, la maestra Nidia, por supuesto, una gran impulsora dentro del Poder Judicial del Estado de las actividades académicas y también de coordinación con la sociedad civil, ¿no? Y sin duda una gran aliada para nosotros en la Sala de Justicia Indígena y también a las compañeras y compañeros los poderes judiciales de los estados de Yucatán y Campeche. Sí. Antes que nada, el señor presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, el magistrado Eduardo Pinacho Sánchez, ofrece una disculpa por no estar aquí en estos momentos presente, pero tuvo algún contratiempo y lo cual le impidió asistir. Y por esa razón estamos en tu representación y además ahora presidiendo la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal. Sí. Sin duda que las actividades del día de hoy, ¿sí?, son de suma importancia. Lo señalaba perfectamente la magistrada Lizama, ¿no?
hay que visibilizar un problema para que éste pueda solucionarse o dar propuestas. Y la verdad también no me extrañó, lo digo así, no me extrañó el mensaje del ministro Saldívar, porque yo recuerdo también que él ha sido muy insistente en el tema de género, ¿no? Y el uso incluyente del lenguaje. Y él ha enfatizado diciendo de que, o sea, no es que, o sea, no hay que analizarlo a la luz de las reglas de la Real Academia, ¿sí? Del uso del lenguaje o correcto el uso correcto del lenguaje, no, sino que se hace para visibilizar el problema. Y me parece que esta agenda antirracista elaborada por Sepiadet es eso, ¿sí? Y sobre todo, considero que aún más importantes las propuestas, ¿sí? Porque eso es lo que escuché, que tienen propuestas de solución, ¿sí? Podemos decir, quizás el día de mañana faltan, etcétera, pero al final de cuentas, ¿sí? Diríamos, ya está, de manera coloquial, ya está el primer saque, pues, ¿sí? Y eso es lo importante. Para nosotros como operadores jurídicos en esta materia, sin duda se da de gran valía, ¿sí? Y, por supuesto, de consulta obligatoria, ¿sí? Así es que, por esa razón, estoy más que convencido que las actividades del día de hoy, ¿sí? Serán muy enriquecedoras, ¿sí? Y me parece también que con eso, empezando el ciclo que, valga la experiencia, inició ayer, ¿sí? Con estas charlas sobre criterios judiciales de la Sala de Justicia Indígena, y ahora con esta agenda ciudadana, ¿sí? Que se inserta o se puede insertar en la administración pública, en la administración de justicia, en la procuración de justicia también, ¿no? Sí, porque a fin de cuentas es una agenda pública, agenda ciudadana con un eje transversal, ¿sí? Es decir, que puede atravesar y obligación para todos los operadores jurídicos, ¿sí? Así es que, maestro Tomás y a todo su equipo, los que integran CEPIADET, muchas felicidades, ¿sí? Bueno, también la encomienda creo del señor presidente, el magistrado Eduardo, es dar el inicio de las actividades, la inauguración. Así que por esa razón yo les pediría si nos ponemos de pie un momento, por favor. Bueno, a estas que son las 10 horas con 53 minutos del día 29 de noviembre del año 2022, damos por inauguradas las actividades relacionadas con la construcción de una agenda antirracista, eliminando el racismo en los sistemas de justicia en México. Enhorabuena y muy buenos días. Muchas gracias, maestro. Con estas significativas participaciones, damos por inaugurado la jornada hacia la construcción de una agenda antirracista, eliminando el racismo en los sistemas de justicia en México. Agradecemos a todas y todos por su presencia y les pedimos a las personas que nos acompañaron en la mesa del presidium, podamos tomarnos la foto grupal. Y bueno, enseguida comentarles también que posterior a ello vamos a tener ya la conferencia magistral Racismo Judicial y los Derechos de Personas, Comunidades y Pueblos Indígenas. Por supuesto, quien estará participando como conferencista, el maestro Alonso Lara Bravo, subdirector general jurídico de la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por supuesto también quien modera esta conferencia magistral, la maestra Tatiana Alonso Sierra, profesora de tiempo completo del Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Para lo cual le pedimos que también nos acompañe en la mesa para poder dar inicio a esta conferencia. Buenos días a todas y todos.
quien va a estar moderando esta conferencia magistral, que va a estar a cargo del maestro Alonso Lara Bravo. Y bueno, le voy a ceder el uso de la voz para que demos inicio pues a esta conferencia. Adelante, maestra. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos, todas y todos. Es un gusto estar aquí acompañándoles en este evento y en la presentación de este material tan importante. Voy a presentar a nuestro conferencista de la mañana de hoy. Y posteriormente voy a moderar por si hay preguntas e intervenciones del público frente a la ponencia. Alonso Lara Bravo es licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato, maestro en Derecho por American University Washington College of Law y máster en Argumentación por la Universidad de Alicante, España y de Palermo, en Italia. Fue asistente de investigación en el Centro de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de American University Washington College of Law y pasante en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, trabajó como abogado en el Centro de Derechos Humanos Victoria 10, donde dio asesoría y acompañamiento a familiares de personas desaparecidas. Trabajó en la ponencia del ministro Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y fue defensor público penal en el estado de Guanajuato, donde asumió la defensa de personas imputadas en todas las fases del proceso penal. Actualmente es subdirector general jurídico en la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias, Alonso, por acompañarnos. Buenos días a todos y todas. Gracias, Tatiana, por esta amable presentación. Me da mucho gusto compartir la mesa contigo, una persona a quien admiro tanto. Y gracias al CEPIADET por la invitación a nombre de la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte. Quiero empezar retomando algo que dijo el ministro Saldívar en el corto video que vimos. Para cambiar una realidad hay que nombrarla, hay que denunciar que está ahí. Y me parece esencial el tema sobre el que gira el evento del día de hoy, que es desigualdad estructural y acceso a la justicia. Así es que voy a hablar pues de esas dos cuestiones. Por un lado, de la desigualdad estructural y luego una obligación concreta que se surte en relación con las personas juzgadoras. Y eso como paso indispensable para acceder a la justicia en igualdad de condiciones. ¿Qué hay que tomar en cuenta sobre la desigualdad estructural? Y todo esto, claro, referido a personas, pueblos y comunidades indígenas. Está en una situación extremadamente vulnerable, pero esa situación no existe en un vacío, no es fortuita, no es atribuible a las personas, no es inherente a ellas, sino pues que tiene su origen en la marginación y discriminación histórica, que viene, como todos y todas sabemos, desde hace mucho tiempo, desde los procesos de colonización. Así que un importante paso es no entender la vulnerabilidad como algo propio de las personas, sino como un resultado de procesos estructurales. Y procesos estructurales que se reflejan de manera cotidiana en la realidad. Por eso esta desigualdad, aparte de ser estructural, tiene un carácter cotidiano que afecta de manera muy concreta la vida, los derechos de las personas, pueblos y comunidades indígenas, y ha adquirido legitimación por los procesos de dominación de corte colonial. Y además ha sido reforzada por un fenómeno como la globalización, que se basa en la acumulación de riquezas, la pérdida de identidad, la homogeneización cultural, y pues todo eso trae como consecuencia la invisibilización de las entidades o de las identidades originarias como los pueblos y comunidades indígenas. Esta triste realidad ha sido denunciada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, órgano internacional encargado de la supervisión de la Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, y quien ha manifestado una preocupación por esta discriminación estructural que se refleja dentro de otras maneras, o sea, que tiene como consecuencia índices de pobreza y de marginación, dificultades en el acceso al trabajo, a la
a la educación, a los servicios de salud, y que en términos jurídicos, ¿cómo puede y debe ser entendido esto? Como un déficit en el ejercicio de derechos, que, repito, tiene su origen en una situación de desigualdad estructural y que se vive de manera cotidiana. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano de nuestro hemisferio, de nuestra región, también ha denunciado la situación de discriminación contra personas, pueblos y comunidades indígenas, señalando que, y aquí ya lo vinculamos un tanto con el acceso a la justicia, que se traslada a las estructuras gubernamentales. Eso incluye la participación en los procesos judiciales, cuando una persona indígena participa como víctima, como persona imputada, como testigo, como interviniente de cualquier forma en un proceso judicial, se enfrenta a una serie de barreras culturales, contextuales, lingüísticas, que limitan su participación, y estas muchas veces ni siquiera son denunciadas, son normalizadas. Y ayer, en relación con este tema de la participación en procesos judiciales y con quién preside las audiencias y quién decide, retomo una reflexión muy interesante que escuché aquí en estas mesas y que decían que es paradójico que por ejemplo, una comunidad de este estado, donde el 90% de las personas se autoescriben como personas indígenas, vaya y decida los conflictos a alguien que no es indígena, y que eso, que en principio es una garantía como la interpretación, pues no es más que un medio para convalidar este esquema extraño de cosas donde viene y decide alguien, a una persona ajena a la comunidad, que no conoce las particularidades sociales y culturales, aun cuando en la comunidad existan sistemas propios de resolución de conflictos. Estas realidades que, por entender que el Estado es omnipresente, podríamos caer en el error de entenderlas como normales cuando no lo son. El reconocimiento de la pluriculturalidad exige más bien también el reconocimiento de cómo las personas, pueblos y comunidades resuelven sus propias controversias en aplicación de sus sistemas normativos. Y también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de manera muy puntual, ha señalado cómo las personas indígenas son más propensas a sufrir actos como tortura y malos tratos. Y esto también como una consecuencia de la desprotección jurídica o judicial ante la que se encuentran, ante ausencia personas defensoras, de personas intérpretes, sin entender lo que pasa en un proceso judicial, pues quedan expuestas a un mayor abuso ante las autoridades. Que si de por sí la tortura y los malos tratos son un problema generalizado en este país, pues en contra de quienes tienen menores protecciones jurídicas, pues obviamente que pasan más. Y la Relatoría Especial para Pueblos Indígenas también se ha sumado a estas denuncias de lo que pasa en México con motivo de una visita que se hizo al país. Identificó obstáculos significativos en la realización de los derechos. ¿Y cuál es la causa? Volvemos a lo mismo, la discriminación histórica y estructural. Esto que tiene como resultado esta discriminación, una marginación y pobreza multidimensional, y la ausencia de servicios básicos y culturalmente adecuados. No basta hacer accesibles ciertos servicios, como por ejemplo los de salud, educación, sino que sean culturalmente adecuados. Y además ha denunciado la afectación específica por motivos de género, por ejemplo, para mujeres que pretenden acceder a atención obstétrica, y la indiferencia, la negligencia que hay por parte del personal de salud. ¿Qué se ha dicho en sede nacional respecto a esta realidad discriminatoria? Que la discriminación en contra de personas, pueblos y comunidades indígenas viola el mandato de igualdad sustantiva. Ese mandato de igualdad sustantiva está previsto en el artículo 1 constitucional. O sea, tiene el más alto rango en términos de exigibilidad jurídica. Y pues la igualdad sustantiva consiste en remover cualquier obstáculo para hacer efectivos los derechos. Bueno, la discriminación es un hecho social que afecta este mandato constitucional, que también está protegido por otros instrumentos internacionales. Y de ahí se deriva una responsabilidad del Estado, una responsabilidad para analizar patrones de discriminación y erradicar estas prácticas.
Una de esas formas a través de acciones afirmativas, dando ciertas ventajas a los grupos históricamente discriminados, pero hay una, y que es a la que me voy a referir a continuación, que es todavía anterior, o un paso previo, que es la eliminación de estereotipos y estereotipos surgidos de una lógica discriminatoria. Esto significa que ante las omisiones del Estado, no solo las acciones, sino las omisiones del Estado, pues se puede incurrir en la violación al mandato de igualdad. Estas prácticas discriminatorias o que dan lugar a la desigualdad estructural, pues tienen un anclaje en los conceptos de raza y etnicidad. Como pues es ampliamente conocido por algunas personas aquí presentes, la raza y la etnicidad son construcciones sociales, no son hechos biológicos, no tienen ese respaldo científico, el cual se les ha pretendido dar para pues, perpetuar la dominación. Y en resumidas cuentas, la raza se encamina o se orienta a las distinciones fenotípicas, mientras que la etnicidad a los patrones culturales. ¿Qué es algo que tienen en común? Que son instrumentos de dominación para sostener esa jerarquización entre grupos que existe desde la época de la colonial. La Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial contiene una fórmula que me parece suficientemente elocuente y que me gustaría leer. Dice, toda doctrina de superioridad basada en la diferenciación racial es 1. Científicamente falsa. 2. Moralmente condenable. Y 3. Socialmente injusta y peligrosa. Además dice, nada en la teoría o en la práctica permite justificar en ninguna parte la discriminación racial. Me parece que esta fórmula que está contenida en la convención aglutina de manera muy sencilla como cualquier intento por sostener privilegios basados en la raza es reprobable desde el punto de vista jurídico, social, moral, cultural. Y el ministro presidente Arturo Saldívar ya hablaba de que somos una sociedad profundamente racista. ¿Este racismo en qué consiste? En la explotación, en el maltrato con base en la idea de inferioridad según las relaciones sociales de raza, prácticas de maltrato y explotación. ¿Cuál es el componente estructural? Un sistema de opresión, el sistema de opresión del que ya hablábamos, que afecta de manera especial a las personas racializadas y que eso incide en el disfrute de derechos. Legitima la segregación, la marginación, la discriminación. Así es que el racismo está muy arraigado en las estructuras y además se vive de forma cotidiana. Eso genera la desigualdad de la que ya hablamos. Tiene su origen, como ya dijimos, en los procesos colonizadores y además, en esto me suma lo que dijo el ministro Saldívar, suele ser invisibilizado bajo una idea de una sociedad mestiza, lo cual es un mito y que ha tendido al borramiento de las identidades indígenas. Se piensa que, o se suele decir que México no es un país racista cuando sí lo es. Y eso se cuela en todas las estructuras organizativas, incluidas las gubernamentales. Eso hace que tenga un carácter estructural y además es independiente de las voluntades individuales, puesto que todo el orden social se cimenta en las relaciones de dominación. En términos jurídicos, el racismo es una violación de derechos humanos. La Declaración de Durban, consecuencia o resultado de la Conferencia Mundial en contra de la discriminación, la xenofobia, establece que ese tipo de actos como la discriminación, la xenofobia, la intolerancia son graves violaciones a derechos humanos. Y esto es un llamado a todas las autoridades judiciales, puesto que implica, por un lado, no incurrir en conductas discriminatorias a raíz de la aplicación de la ley, o bien o sea, que la propia aplicación de la ley sea discriminatoria o que se apliquen leyes que tengan este vicio de origen. Y ante todo esto hay que considerar que la
Constitución y la Convención para la Eliminación de las formas de discriminación racial, entre otros instrumentos, son pues, los instrumentos jurídicos que tenemos para prevenir y remediar este tipo de violaciones. Son una protección hacia las personas que sufren racismo y en el fundamento de esto, ¿cuál es? Es muy claro. Podemos reducir, no reducir, pero identificar muy claramente con el artículo 1 constitucional y con la serie de disposiciones que comprenden esa convención internacional. Para el cumplimiento de obligaciones, y esto es la conclusión que podía derivar de esta primera parte de la ponencia, para el cumplimiento de obligaciones que corresponden al Estado, es indispensable reconocer que toda la construcción social se basa en una visión de superioridad de personas blancas por encima de las personas racializadas. Y las personas operadoras jurídicas, pues es algo que deben de tomar muy en cuenta porque el racismo se manifiesta de muy distintas maneras y mientras no reconozcamos que existen estas prácticas y que se trasladan también a la impartición de justicia, será ingenuo pretender hacer efectivos los derechos a la igualdad y no discriminación. Y ahora paso a hablar de la obligación concreta a la que ya me referí, que es la obligación de desechar estereotipos étnicos y raciales. Esta obligación en sede judicial se surte pues, en distintas partes, en distintos momentos del proceso. Puede ser desde un inicio, como lo es al reconocer la autoascripción entendida pues, como ese elemento central que activa el deber de la intercultural, de juzgar con perspectiva intercultural, es decir, la consideración de que una persona tiene de sí misma como persona indígena o un colectivo de sí mismo como pueblo o comunidad. Y los estereotipos se pueden reflejar desde ese momento, desde que inicia el proceso, y lo cual es tremendamente perjudicial, puesto que afecta el reconocimiento entero de los derechos que corresponden al grupo. Y además, también se manifiesta en la apreciación de los hechos y las pruebas sobre los que debe decidir una persona juzgadora, como todas las personas aquí sabemos, pues en qué consiste la aplicación del derecho, en el establecimiento de un marco fáctico, y una vez que se decide cuáles hechos se consideran probados, se les aplica el derecho. Esta operación que parece ser sencilla puede estar impregnada de estereotipos de creencias preconcebidas acerca de las partes que intervienen y en específico de las personas, pueblos y comunidades indígenas. Y los estereotipos son muy insidiosos, son peligrosos, primero porque están profundamente arraigados, no siempre es fácil identificarlos, todas las personas, y me incluyo, incurrimos en este tipo de prejuicios. Además, si se detectan, no se busca su eliminación, sino que muchas veces se justifican. Y se justifican basándose en creencias personales acerca de cómo es la realidad. Y por ese motivo es que se usan los estereotipos y los prejuicios, porque simplifican la manera en que vemos el mundo y que entendemos las realidades. La realidad en la que vivimos es profundamente compleja y costaría singularizar o entender la realidad específica de cada persona y tendemos a poner etiquetas acerca de cómo nos entendemos, pero esas etiquetas no son neutrales, ni objetivas, ni respetuosas, sino que se basan en estos patrones de dominación y de desigualdad a los que ya me referí. En suma, los estereotipos ayudan, aunque sea malamente, a procesar la infinidad de atributos, características y roles individuales. Sin embargo, se suelen convertir en un obstáculo para desarrollar las competencias individuales porque relegan a las personas, las marginan y pueden dar lugar a situaciones discriminatorias. Además, llevado esto al ejercicio del poder, significa que los estereotipos se reflejan en el razonamiento judicial e incluso en el lenguaje de las autoridades. Ayer escuché un par de veces, y con toda razón, como en la emisión de algunas resoluciones judiciales que pretenden garantizar derechos de personas indígenas, se utilizan términos peyorativos o discriminatorios, y lo cual es una muestra de cómo se trasladan estas ideas a la impartición de justicia. Estos estereotipos además afectan la objetividad del funcionariado estatal,
el funcionariado estatal en general, y no solo reducido a la impartición de justicia, pues tiene una función de cumplir con sus deberes constitucionales y legales. Y eso, podríamos decir, en eso consiste la objetividad, en alejarse de convicciones personales infundadas. Y tratándose de la procuración y la impartición de justicia, los estereotipos influyen en la percepción incluso que se tiene para saber si un hecho se cometió, atribuyendo a las personas ciertas características o ciertas potencialidades delictivas. Además, afectan la credibilidad que se da a ciertas personas acerca del testimonio que puedan rendir o de la viabilidad de que participan en procesos judiciales. En suma, los estereotipos dan lugar a creencias preconcebidas, a mitos, de tal forma que las decisiones judiciales se pueden basar en mitos y no en hechos. Un deber básico de la función judicial es decidir conforme evidencia, decidir conforme a hechos probados y no decidir conforme a mitos o ideas preconcebidas. Ahora quisiera referirme a algunos estereotipos específicos sobre personas, pueblos y comunidades indígenas. Y para ello ha resultado muy esclarecedor un proceso participativo que precedió a la actualización del protocolo de actuación o protocolo para juzgar con perspectiva intercultural, en caso de personas, pueblos y comunidades indígenas, realizado por la Suprema Corte. Y ese proceso participativo tuvo la dirección de Tatiana Alfonso, que aquí me acompaña, y que hizo una amplia revisión y una amplia escucha de personas pertenecientes al Poder Judicial, a fiscalías, a personal del Ejecutivo, a instituciones electorales, a defensorías públicas, y también se consultó, o más se dio intervención a personas y comunidades indígenas. Y todo esto pues dio una muy buena fotografía de cuáles son los estereotipos más comunes de frente a la impartición de justicia y cómo trascienden para afectar este derecho. Y además se hizo con una metodología, a mí me parece, muy sólida a través de grupos focales y entrevistas a profundidad, de manera que los que voy a mencionar a continuación no son estereotipos que yo me imagine o que sean propios, sino son compartidos por una serie de actores institucionales que tienen de alguna manera incidencia o poder en la toma de decisiones. El primero de ellos consiste en decir que los pueblos indígenas son homogéneos. ¿Esto qué significa? Que se suele o se puede pensar que forman parte de una misma y una sola cultura, como la gran cultura indígena, lo cual desconoce la diversidad que hay entre cada pueblo o comunidad, y que tiene como consecuencia que las personas juzgadoras omitan buscar información específica sobre ese pueblo o comunidad, información cultural, social, que podría ser relevante para la decisión de una controversia. ¿Y por qué la va a buscar? Porque si se piensa que todas las personas indígenas son iguales, son lo mismo, comparten las mismas características, pues ¿qué necesito yo entonces diferente para resolver? ¿Por qué me habría de documentar? Esto es una clara violación al principio, o más bien al deber de juzgar con perspectiva intercultural, que llama a prestar atención a las especificidades sociales y culturales, lo cual no solo impacta en la decisión sobre la aplicación del derecho, sino a lo largo de todo el proceso en garantías muy básicas, por ejemplo, como la asignación de intérpretes y defensores. Se podría llegar a pensar, por ejemplo, por parte de una autoridad que todas las comunidades indígenas deciden de la misma forma sus asuntos propios, y eso da lugar a desconocer autoridades representativas, entre otras consecuencias. Y hay que tomar en cuenta, pues como consecuencia de lo que ya dije, pues que las personas o los pueblos y comunidades no son homogéneas. El grado de asimilación de la cultura no indígena o de conservación de las propias costumbres o tradiciones puede ser muy variable, y todo ello impacta en el caso concreto. Además, hay una gran variedad de asentamientos geográficos, es decir, de la localización en el territorio nacional, de las competencias lingüísticas sobre qué lengua se hable el castellano o no,
y sobre el grado de autoconciencia, es decir, cómo se considera una persona. Y ayer también, a raíz de las mesas, escuché una intervención que lo hizo muy claro esto de la autoconciencia. Hay alguien que decía, pues yo al registrarme y cuando me preguntaban si me autoescribía como indígena, pues no me quedaba claro qué poner. O sea, eso indica que también ese grado de autoconciencia puede variar entre las distintas personas. Y ante este estereotipo de que las personas indígenas son homogéneas o son parte de una misma y sola cultura, que hay que tomar en cuenta que jurídicamente, que en sede judicial existe un deber de llegarse de toda la información que permita conocer mejor a la comunidad o pueblo en cuestión, porque como lo dije, eso puede trascender para la aplicación del derecho. Ayer, dentro de las cosas que platicamos, alguien mencionaba el error de prohibición. Por ejemplo, en la aplicación de las normas penales, estamos hablando de la jurisdicción ante el Estado como una de las vertientes del derecho de acceso a la justicia, pues sería muy relevante considerar cuál es el entendimiento de una conducta y cuáles son los valores que son vigentes en una comunidad para ver cuál es el significado que se dio a los hechos que le son imputados a una persona, y de ello depende el reproche o no que se pueda hacer de una conducta. Y desconocer todo eso, ¿qué implicaría? Pues llegar y aplicar el poder punitivo del Estado, el más fuerte que tiene, que es a través de su rama penal, a personas que puede que tengan un entendimiento cultural distinto y además un entendimiento cultural que la Constitución exige reconocer. No estamos hablando de recomendaciones para la resolución de casos, buenas prácticas, sino de deberes constitucionales. Y esto se puede lograr a través de peritajes antropológicos o de cualquier medio lícito. Esta es una de las cosas que enfatizamos desde el nuevo protocolo que se emitió por la Corte, de rebasar el entendimiento tradicional de cómo una persona juzgadora se acerca a la realidad de un determinado pueblo o comunidad. Porque muchas veces he dicho a través de medios de prueba. Y claro, los peritajes antropológicos sin duda son valiosos y en muchos casos indispensables, pero ayer mencionaban también, por ejemplo, y que me parece muy valioso, las visitas in situ. Es decir, el acercamiento que tiene un tribunal, una persona juzgadora hacia la propia comunidad. Decía uno de los asistentes que se acerquen y que vean dónde vivimos, dónde nos bañamos, decía, por ejemplo, o sea, la forma cotidiana de vida para entender los hechos que son materia del procedimiento. O el diálogo con las propias autoridades comunitarias. Pues muchas veces, o si no es que todas, ¿quién es quien mejor puede explicar cuál es el sistema normativo y el sistema representativo de autoridades al interior de una comunidad? Pues las propias autoridades. Y alejarnos de esta perspectiva en la cual la persona juzgadora pues, está en su despacho, en su oficina, le son allegados por escrito o de manera oral todos los elementos que necesita y con base en eso ya procede pulcramente a la aplicación del derecho. Muy probablemente la perspectiva intercultural requiera más que eso, requiera salir de esa visión institucional. Otro estereotipo es las formas de organización social y política de los pueblos y comunidades indígenas son desestabilizadoras del orden social, violentas e incivilizadas. Y esto parte de una ficción muy básica que tiende a pensar que lo racializado es menos sofisticado que lo blanco. Tiene un atraso cultural mayor que aquello que se identifica con lo blanco, con lo europeizado. Y justifica que las formas de organización social y cultural sean atacadas y sean perseguidas. ¿Cuál es el problema con este estereotipo? Que desconoce la libre determinación. La libre determinación entendida como ese mandato constitucional y convencional por el cual todos los pueblos y comunidades tienen la posibilidad de establecer su condición política y proveer su propio desarrollo económico, social y cultural. Existe un borramiento, una cancelación de todo lo culturalmente propio
por una descalificación de lo que se piensa que es incivilizado. Otro estereotipo. Las personas indígenas viven en el sur del país, se ven, visten y hablan de cierta manera. Por lo tanto, quienes no tienen esas características no son indígenas. Y muchas veces las personas juzgadoras podrían tener una idea preconcebida acerca de cómo en una sede judicial se conduciría una persona indígena, qué actitudes mostraría, cómo llegaría vestida, qué tipo de conocimientos tendría. Y si no coincide con lo que está viendo, pues va a dudar si es indígena o no, que puede caer incluso en el error de, bueno, usted pruébeme que es indígena. Usted dice que es, pero yo no le creo tanto. O bien dice que es indígena, pero en realidad yo no creo que necesitan una educación cultural, porque veo que habla bien el español. Y todo esto se basa en ideas que existen acerca de las personas, pueblos y comunidades indígenas. Y aquí quiero reiterar que estos estereotipos que he dicho derivan de una amplia revisión que se hizo en distintos ámbitos y que no son aislados, o sea, de que se entrevistó una persona aquí, bueno, en ciertos contextos sociales, sino que vienen de una metodología, pues, confiable. Y al respecto que ha dicho la Corte, por ejemplo, en el aspecto lingüístico, la Suprema Corte ha dicho que reducir la calificación, o más bien la consideración, no calificación, la consideración acerca de quién es persona indígena basada en la lengua, pues significaría privar a muchísimas personas indígenas de los derechos que le reconoce el artículo 2 constitucional, porque el parámetro único y válido para aplicar los derechos establecidos en la Constitución y en los tratados es la autoascripción, es la conciencia de la propia identidad y no las competencias lingüísticas. Además, no solo hay estereotipos en relación con la lengua, sino con la ubicación geográfica. Y también a nivel jurisprudencial se ha dicho que el hecho de que una persona no viva en una comunidad indígena no anula su identidad. ¿Esto a qué absurdo nos llevaría si aceptáramos esa premisa? Que una persona, por ejemplo, una persona indígena, migrante, una persona indígena desplazada, no son personas indígenas porque ya salieron de su comunidad y habitan en otros lugares. Hay personas, además, indígenas, pues en todas las partes del país. Esto lo digo, aunque pueda sonar obvio, por el estereotipo de que las personas indígenas viven en el sur del país. Y de manera concreta, hay algunas regiones distintas al sur en las que hay ciertas comunidades, por ejemplo, en Baja California, las comunidades Cucapá, Cochimí, Quiligua, en Sonora, la Guarijío, Mayo, Pápago, en Chihuahua están los Tarahumaras, en el Estado de México, Otomí, Mazagua, en Jalisco, en San Luis Potosí, en Zacatecas. Y esto como una pequeña muestra de cómo, con independencia de el lugar en el que radica una persona juzgadora, esto dirigido a la función judicial, pues se tiene que tener esa conciencia de que la pluriculturalidad está presente y que el deber de aplicar la perspectiva intercultural se puede surtir pues en cualquier contexto. Hemos estado desde ayer conversando acerca de las particularidades que se presentan aquí en Oaxaca. Ya lo adelantaba la magistrada presidenta, que en su estado las formas de resolución de conflicto pueden ser distintas, pero una realidad es que en todo el territorio nacional existe esta diversidad cultural y que pues genera obligaciones muy concretas de frente a la impartición de justicia. Otro estereotipo. Las personas indígenas son inferiores, atrasadas, subdesarrolladas o primitivas. Si no tienen esas características, no es necesario hacer un análisis intercultural. ¿Ese estereotipo en qué consiste? En que se evalúa qué tan necesario o qué tan necesaria es la perspectiva intercultural, así como dependiendo de cómo veo doy, como se dice coloquialmente. En la medida que una persona parezca medianamente con una educación académica hasta cierto nivel, que hable el español, pues yo asumo como persona juzgadora que la interculturalidad o la perspectiva intercultural no es aplicable puesto que esta persona está asimilada. Esto es un estereotipo
que desconoce el deber de aplicar la perspectiva intercultural para la decisión de los asuntos, o no solo la decisión, sino el trámite de los asuntos en cualquier asunto que involucre, o en cualquier caso que involucre a personas indígenas. Repetimos, lo que basta es la autoascripción. Por ejemplo, poner en duda el derecho a la interpretación por el hecho de que alguien hable español, cuando ya se ha establecido jurisprudencialmente que la interpretación pretende ser un puente no solo lingüístico, sino cultural, y eso justifica o eso explica que la interpretación deba ser respetada para personas indígenas, aun cuando hablen el español. Y claro, hay ciertos supuestos o ciertas condiciones en las que se puede renunciar a la interpretación, pero no es un aspecto meramente lingüístico. Y el mandato general consiste en que cualquier caso se requiere un análisis culturalmente sensible que reconozca las particularidades de la persona, pueblo o comunidad en concreto. Un último estereotipo al que quiero hacer referencia consiste en que los sistemas normativos indígenas son subdesarrollados o inferiores. Y esto parte de la idea que el derecho válido, el derecho vinculante, es el que emite el Estado. El que emite el Estado a través de sus procedimientos constitucionales y legales, de modo que pues, lo que sea vigente en pueblos y comunidades podrá tener otro carácter, pero no tiene un sustento jurídico pues relevante. Cuando volvemos a lo mismo, el artículo 2 constitucional es clarísimo en establecer la obligación de las autoridades judiciales de tomar en cuenta, por un lado, el derecho estatal y por otro, los sistemas normativos indígenas, cuando, claro, la controversia implique una persona indígena y que dentro de su comunidad existan estos sistemas. Y además, no reconocer la vinculatoriedad, la relevancia jurídica de estos sistemas normativos sería una forma muy sencilla, muy torpe de violar el pluralismo jurídico, es decir, la coexistencia de sistemas normativos en un mismo espacio geográfico sociopolítico. Y esta obligación, bueno, hasta aquí los estereotipos. Existe, ya hablamos del ser, como desde un punto de vista descriptivo de qué sucede en la realidad. Ahora pasemos al normativo. Y existe una obligación de desechar esos estereotipos. ¿En qué se funda esa obligación? Pues tiene rango constitucional, se sustenta por un lado en el tribunal imparcial y por otro lado en el principio de igualdad y no discriminación. El derecho al tribunal imparcial, como una de las vertientes del derecho al juez natural, que es más amplio, exige que la persona juzgadora se aproxima a los casos careciendo de cualquier apreciación subjetiva, de cualquier prejuicio. La imparcialidad, independencia, yo muchas veces las entiendo como cosas de las que se debe carecer, no tanto cosas que se deben tener, sino debes de carecer de preferencias, debe carecer de prejuicios, debes carecer de una decisión previamente tomada y en tanto carezcas de estos atributos o de estas formas de ver el mundo, serás un tribunal imparcial. Y el principio de igualdad y no discriminación, por su lado, se viola de manera clara cuando se imponen consecuencias jurídicas, aun cuando los hechos no estén probados, y se imponen consecuencias jurídicas basadas en los atributos que se les asignan a determinadas personas. Así que la obligación de desechar estereotipos viene en términos generales mandada por un lado el derecho a un tribunal imparcial y por otro el principio de igualdad y no discriminación, que están reconocidos en el artículo 1 constitucional y en la Convención Americana de Derechos Humanos por el artículo 1 y 24. Retomo entonces todo lo que he dicho. Hay que empezar para garantizar una verdadera perspectiva intercultural, hay que empezar por reconocer que existe una situación de desigualdad estructural heredada desde hace cientos de años, que ese sistema de opresión se traslada a las autoridades gubernamentales y al sistema de impartición de justicia, que existen estereotipos muy arraigados
e invisibilizados en relación con personas, pueblos y comunidades indígenas. Y por último, que existe un mandato de desechar esos estereotipos y que corresponde a todas las autoridades y con mayor fuerza a las autoridades judiciales que deciden sobre la vigencia de derechos. Yo comparto, por último, la convicción del ministro Saldívar en que todo esto se tiene que decir, se tiene que repetir hasta que la dignidad se haga costumbre. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Alonso, por la presentación. Cuando las personas moderan, siempre tienen como una prerrogativa, un privilegio del que abusan y entonces hacen otra ponencia que no voy a hacer, pero solamente quería resaltar un poco de la estructura, un poco de la ponencia de Alonso, cómo nos abre un poco la puerta a las actividades, a las demás actividades del día, justamente para ir identificando qué es lo que pasa en distintos momentos del proceso judicial, en donde el racismo, no solo la discriminación, ¿cierto?, se manifiesta, cuáles son los efectos y cómo es que, en teoría, dice el derecho, la Constitución y los instrumentos internacionales que deberíamos actuar, y creo que es una muy buena forma de empezar el día justamente. Y dicho eso, voy a abrir el espacio para preguntas. Yo no sé si quieren que pase el micrófono. ¿Te lo pasas? Veo aquí, allá, Monivet. Si quieres, recogemos unas 3 preguntas y... Gracias. Buenos días, muchísimas gracias por la ponencia y muchas gracias pues a los organizadores del evento que hacen posible este conversatorio. Bueno, mi pregunta va relacionada con el tema del pluralismo jurídico, ¿no? Lo tocó un poco, bueno, lo tocó durante toda la conferencia, pero al final puso el pie en el concepto en particular del pluralismo jurídico, ¿no? Mi pregunta va en el sentido de si podemos hablar que en México, más que un Estado de Derecho, existe un Estado de Derechos en mayúscula, reconocido constitucionalmente, o se puede desprender del artículo 2, pues este pluralismo jurídico, y en dado caso de que no esté expresamente, si cree necesario que lo esté. Y por otro lado, respecto de la competencia de este pluralismo jurídico, porque una cosa es que podamos entender que bueno, se existe, ya sea reconocido o que se pueda desligar del artículo 2, su existencia, sino también qué tipo de competencia tiene este pluralismo jurídico para resolver sus propios conflictos, ¿no? de este sistema de derechos. Y por último, si este tipo de pluralismo jurídico, o de qué manera este pluralismo jurídico puede embonar o desarrollarse sin contravenir al principio de unidad del derecho. Esas serían. Gracias. Gracias. Muy buenos días. Gracias por la información, doctor. Me gustaría plantear 3 cuestiones que ojalá me las pueda responder. Desde esta obligación concreta que sabemos que tienen todas las instituciones del Estado mexicano, ¿qué acciones está previendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación para combatir las nuevas formas de discriminación, tales como la argumentación en defensa de derechos humanos de grupos en situación de vulnerabilidad para la negación de derechos colectivos de pueblos y comunidades indígenas? Un ejemplo: defensa de derechos de las mujeres versus impartición de justicia en pueblos, en sistemas normativos indígenas. ¿Cómo está viendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación la incorporación de los principios de interpretación intercultural, procomunidad y no bis idem en materia penal respecto al diálogo jurisprudencial entre justicias? Sabemos que estos 3 principios ya están en tratados y convenios internacionales, pero son poco invocados y poco aplicados en los diálogos jurisprudenciales. Interpretación intercultural, procomunidad y no bis idem, que ya en otras legislaciones estatales ya están desarrollados en los códigos judiciales, los códigos orgánicos judiciales. Y la última, ¿cómo pretende la Suprema Corte de Justicia de la Nación combatir el estereotipo de que las autoridades de justicia indígena están por debajo de las autoridades estatales, que se ha reforzado por la interpretación occidentalista de la resolución del amparo en revisión 6/2018? Un ejemplo de esto, que se cree que los jueces de control son revisores de las autoridades
comunitarias que imparten justicia en sus propios pueblos y comunidades. Gracias. Padios Benulas, Xexquenlen Italen y Nazile. Buenos días, paisanas y paisanos. Felicidades, quiero agradecer este tipo de eventos en donde se habla del tema, como bien ya mencionaron, es necesario hablar del racismo, hablar de la discriminación, precisamente para que se visibilice. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que migramos, que salimos de nuestras comunidades y que buscamos mejores oportunidades, pues vivimos en carne propia toda esta parte, ¿no? Al igual que lo viven nuestras paisanas y nuestros paisanos que radican en las comunidades, pero sin embargo la gente o las personas niegan este tipo de temas, ¿no? O no se perciben, quizás llego a la conclusión que es por desconocimiento el racismo. Por desconocimiento lo hacen porque precisamente no se habla, precisamente no se platica y es bueno tener este tipo de foros en donde se dé a conocer precisamente para que las juezas, los jueces, quienes imparten la justicia, tengan bien claro esto y para que la sociedad civil de alguna manera tenga esa perspectiva, se le cambie el chip de que todas y todos nuestros derechos humanos son iguales, ¿no? Entonces, no habría por qué querer eliminar y precisamente cuando personas que provenimos de una comunidad indígena nos cuesta pues más trabajo luchar, alzar la voz, defender nuestros derechos, se nos critica. Y lo digo porque de manera personal me ha pasado, se me critica, se me tacha, se me borra, me quieren eliminar y es fuerte el tema. Entonces, pues para que hoy en día ya no se viva, aunque llego también a la conclusión que cuesta trabajo porque apenas estamos en el reconocimiento, no hay planes de acción, como ya lo mencionaron anteriormente, no hay políticas públicas que hagan ese tipo de función, como se ha hecho en el tema de género, el mismo ministro Arturo Saldívar lo reconoce, ¿no? Entonces, no se está generando el tema como se ha generado en género, o el tema en género pues un poquito ya va más adelantado. Entonces yo creo que y qué bueno que en el tema de justicia se está haciendo, pero pues también tenemos que abordar otros temas. Muchas gracias, felicidades. Gracias por las preguntas. ¿Existe un Estado de derechos, o el Estado mexicano es un Estado de derechos en contraposición o en contraste con el Estado de Derecho? Entiendo la pregunta, se puede entender de dos maneras. Una, como ese Estado cuya función principal y el eje rector de toda actividad pública es la garantía y la eficacia de los derechos. Me parece que y atiende al menos la política judicial o el desarrollo jurisprudencial y que esto debería también empatarse con el ejercicio de la política pública. Más que visto el Estado de Derecho como el Estado que viene a imponer normas jurídicas. Ahora, no sé si por Estado de Derechos se refería más bien a los derechos, al derecho estatal y al derecho indígena, como a la multiplicidad de derechos o de órdenes normativos. Y si fuera así, también podría decir que sí. Como parte de la pregunta se decía, ¿esto está reconocido en el artículo 2 constitucional? Y me parece que sí. O sea, de manera clara se establece la posibilidad, bueno, que el acceso a la justicia comprende una dimensión interna y otra dimensión externa. Una dimensión interna como esa posibilidad de las propias comunidades a resolver conflictos y la dimensión externa en acudir a los órganos del Estado y para ello
tomar en cuenta los sistemas normativos que pudieran ser o en la medida que sean relevantes para la resolución del caso. Entonces, creo que no hace falta una argumentación más elaborada que simplemente una lectura muy clara y muy objetiva del 2 constitucional, y que además ha tenido un desarrollo jurisprudencial, no digo que exhaustivo, pero sí suficiente para decir que existe, que ahí tiene su regambre constitucional. Y respecto de la unidad del derecho, podría ser problemático, más que problemático, depende mucho cómo se fraseen las cosas, yo lo vería como retador, que es distinto. Problemático es algo que hay que reducir, que hay que eliminar. Lo retador se debe alcanzar. ¿Y en qué consiste todo esto? Esa unidad, ¿cómo se logra? Articulando los sistemas normativos, y que no es una tarea sencilla y se construye sobre todo judicialmente por la complejidad que lleva, porque atendiendo a la diversidad de los pueblos y comunidades, no podría haber a priori una concepción de cómo se entiende el derecho a la cultura para las personas indígenas. Eso sería incurrir en el estereotipo de homogeneizar, sino en el entendimiento propio que tenga la cultura involucrada en el caso, y pues a través de herramientas interpretativas como la ponderación. Hay que tomar en cuenta para esta conciliación de sistemas normativos cuáles son, por un lado, los estándares jurídicos que conocemos, que se han emitido a nivel nacional e internacional, pero esa es solo una parte de la balanza. La otra se llena de forma completa con el entendimiento cultural, con las cosmovisiones de las propias comunidades. Y en eso debe haber un diálogo, pues, muy abierto. Se debe expandir el horizonte constitucional y no solo reducirlo e identificarlo con lo que en sede judicial sería vinculante en la mayoría de los casos, sino con lo que es válido y vigente para los propios pueblos y comunidades. Ahora, este ejercicio interpretativo es el que se realiza, me parece, caso por caso, que implica una ponderación de acuerdo con las características particulares. Y creo que de esa forma se puede ir logrando una unidad entre los sistemas normativos. Ahora, sobre las obligaciones del Estado, ¿qué acciones está tomando la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Me parece que por ejemplo, desde la Dirección General de Derechos Humanos tenemos muy clara la relevancia y la interseccionalidad. La interseccionalidad como esa herramienta que permite abordar todas las causas de vulnerabilidad y ver cómo impactan de manera especial individualizada en un caso concreto. Y eso creo que ha sido la guía de planeación de, por ejemplo, programas de capacitación, de publicaciones que se han emitido desde la Suprema Corte, y me refiero a la actividad administrativa, por decirlo así, porque ¿de qué forma actúa la Suprema Corte desde el punto de vista judicial? Pues a través de sus resoluciones, y dependiendo pues del derecho en concreto, podríamos mencionar algunos estándares. Por eso me refiero a lo que va más allá de los estándares jurídicos, sino en sede administrativa o con miras a vincular a los poderes judiciales que está haciendo. Podría mencionar de manera destacada estos esfuerzos y, como ya lo mencioné, la reciente actualización tratándose del protocolo de personas, pueblos y comunidades indígenas, me parece que es muy valiosa en tanto visibiliza los temas más conflictivos de frente a la impartición de justicia y propone soluciones muy concretas que se dirigen a cómo deben actuar las personas juzgadoras en el proceso judicial. No solo exponer estándares, sino identificar obligaciones judiciales concretas. ¿Y qué se ha dicho o cómo se está enfrentando los principios de interpretación intercultural, non bis in idem y pro comunidad? Entiendo que esto se refiere al reconocimiento de la jurisdicción indígena, se ha mencionado el non bis in idem, y con el fin de evitar
pues, el conocimiento de los mismos hechos, tanto en la jurisdicción ordinaria como indígena. Pues hay pronunciamiento muy claro de la Corte en relación, o sea, que hace constar la vigencia de la jurisdicción indígena, y no solo eso, sino da parámetros acerca de cómo analizar cuándo esta jurisdicción indígena debe respetarse y se debe declinar competencia para que resuelvan los propios conflictos. Y para ello me parece hay un marco general de interpretación, que está orientado en uno de esos ejes por el principio de maximización de la autonomía. Creo que a esto se refiere el principio de procomunidad, y consiste en que en la medida que existan sistemas normativos y formas de resolución de conflictos, se deben de privilegiar. Claro que uno también de las implicaciones es tomar en cuenta si hay una tensión entre derechos humanos, entre el derecho humano de las comunidades a impartir justicia por sus propias autoridades conforme los sistemas normativos, y cualquier otro derecho humano, pero volvemos a lo de la unidad del derecho. Eso implica una ponderación para el caso concreto y una articulación de los sistemas para dar maximización a todos ellos, porque los derechos humanos, valga decir, no son propiedad del Estado. Son un discurso común que orienta a vivir en posibilidad, en condiciones de paz y de disfrute de ciertas condiciones de vida digna. Así que sí ha habido jurisprudencia, sí ha habido pronunciamientos sobre estos principios en los cuales se reconoce y respeta el derecho de las comunidades a resolver sus propias controversias. ¿Y cómo combatir la idea de que que las autoridades comunitarias están por debajo de las autoridades estatales? Creo que ese mismo desarrollo interpretativo al que me he referido, pues lo dice de manera, pues sí, implícita, no lo dice tal cual. Creo que estoy hablando de la resolución recaída del amparo directo 6/2018. Hasta el momento es la resolución que ha abundado sobre la jurisdicción indígena, y el mero hecho de reconocer la vigencia de la jurisdicción indígena y los parámetros para declinar competencia es un claro indicativo de que se debe entender en términos de horizontalidad, no de subordinación. Obviamente que hay ciertos ámbitos del derecho que puedan ser problemáticos. Ayer comentábamos, por ejemplo, el artículo 420 del Código Nacional de Procedimientos Penales y cómo entiende el derecho a la jurisdicción indígena solo desde el punto de vista individual y no como derecho colectivo, o la razonabilidad de que le limite la jurisdicción indígena a cierto tipo de ilícitos. Sobre eso no hay pronunciamiento aún por la Suprema Corte. Probablemente se llegue a controvertir la constitucionalidad de ese precepto, y será el Tribunal Constitucional quien se encargue de determinar cómo debe ser el diálogo entre los sistemas normativos en esos casos. Y por último, agradezco la intervención que hizo la compañera y la reflexión que hizo acerca de la cancelación o del límite a ciertas manifestaciones que puedan tener como base su propia identidad cultural. Creo que es una problemática que sin duda debe ser superada y que está exacerbada o está motivada por los estereotipos a los que nos hemos referido y un intento, yo creo que a veces inconsciente, de borrar lo diferente. Hasta aquí lo que han preguntado. Muchas gracias. Bueno, yo creo que como estamos un poco tarde también en la agenda, quiero agradecer a todas las personas que participaron. Muchas gracias, Alonso, por la conferencia, por las respuestas y la conversación. Ojalá te quedes a las mesas. Tenemos una especial para ti, para tu experiencia. Y yo creo que vamos a cerrar acá ahora, me parece, un breve receso. Tal vez, no sé si Maribel iba a dar algunas instrucciones metodológicas y pasar a las mesas de trabajo. Si les parece, muchísimas gracias.